Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Juan Pablo Bermúdez del equipo de los mantecados y hoy les voy a hablar sobre el desarrollo de mi segunda evidencia, que básicamente consiste en el cálculo de áreas de superficies irregulares. A nuestro equipo decidió tomar la ciudad de Aguascalientes, que se fundó en el año de 1857 y que cuenta con una población estimada de 934,000 habitantes. Entonces, pues bueno, para comenzar, se utilizó la herramienta de Google Earth para la recopilación de las coordenadas. Estas se pasaron a un conjunto en Excel que representaban la latitud y longitud. Luego se pasó a utilizar la página del INEGI que nos proporcionó el profesor con el datum ITRF92 y bueno, el sistema de coordenadas que se mantuvo igual, que era el de notación decimal. Los datos que seleccionaron fueron los que estaban sobre la proyección de UTM y bueno, se recopilaron los datos para cada una de las coordenadas. Estos eran datos ya pasados a metros, se convirtieron a kilómetros y pues ya teníamos el conjunto de datos. Sería bueno mencionar que pues esta no es la única manera de obtener datos. Como hemos visto en geométrica, hay otros métodos. Para polígonos más pequeños podríamos llegar a utilizar estaciones totales, o para espacios mucho más grandes se pueden llegar a utilizar drones o helicópteros, herramientas externas que ayuden a medir. Bueno, para el desarrollo del programa se decidió utilizar el método de Gauss, que pues básicamente consiste en transformar un sistema de ecuaciones en otro equivalente de forma que este sea escalonado. Pues esto significa que se va a utilizar el método de reducción, de manera en que cada ecuación que tengamos pues tenga una incógnita menos que la ecuación que la procede. Esto se va a utilizar ya que nuestros conjuntos de datos posteriormente van a pasar a convertirse en matrices, y como hemos visto, pues esto nos ayuda a sacar la inversa de una matriz y las soluciones para un sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, para el desarrollo del programa lo primero fue pues llamar algunas variables. Para los datos de X se tomaron los datos del conjunto de datos del Excel, donde en X se van a guardar los valores que se tengan de todas las filas de la primera columna, que son las coordenadas en kilómetros, y para Y todos los datos de todas las filas de la columna 2. Estos se van a rotar a 90 grados. Aquí tenemos también las coordenadas que son del centro histórico en X y Y. Aquí tenemos la fórmula del área, que como ya mencionamos se utilizó el método de Gauss, donde aquí iba a ser igual a la longitud desde 1 hasta los valores de la longitud de X, que van a ser 95. Se corre, se utiliza las fórmulas para sacar el área. Tenemos la parte de los centroides, que pues igual se asigna 0 a diferentes variables y se va a correr el for, que va a ser de 1 igual hasta la longitud de los valores en X, y Y que va a ser el valor de Y más 1 más. Entonces van a correr las fórmulas y uno va a ir siempre un poquito más arriba que el otro. Con esto sacamos el área y se va a tomar el valor absoluto, entonces para tener valores positivos. Para el perímetro igual se utiliza la fórmula para pasar más rápido con lo que es el programa. Tenemos las distancias de cada punto al centroide, que van, se calcula la distancia de cada punto que hay en las esquinas al centroide, y sacamos los valores mínimos y máximos y cuáles son las distancias. Aquí pasamos a plotear lo que es el polígono. Con todos los datos que ya tenemos se plotea el polígono, que ahorita vamos a correr. Y pues bueno, siguen corriendo algunos programas de líneas. Aquí tenemos algunas variables como el número de habitantes, que aquí es mucho más porque estamos hablando de la mancha urbana. Tenemos el año de fundación, que es el año de 2021 menos el año de fundación. Y aquí es la circularidad de la huella urbana. Y con esto de acá pasamos a calcular lo que es la magnitud, qué dirección y qué rapidez hacia dónde está creciendo la mancha urbana, ¿no? Y esto lo que hace es pues ya imprimir todas las respuestas. Entonces si lo corremos, bueno, podemos ver aquí se genera el polígono, como podemos ver en un color negro, que está relleno. Tenemos la distancia entre los puntos más lejanos, del más chico al centroide, y aquí está el centro histórico. Y aquí tenemos las respuestas que nos da el programa, que es pues cuál es el vértice más cercano al centroide y cuál es su distancia. En este caso es el número y la distancia en kilómetros, igual del más alejado. Cuáles son los más alejados entre sí, que es el 35 y el 1, cuál es la distancia entre ellos. Aquí tenemos, como vimos, también la circularidad de la huella, cuál es la densidad poblacional, la magnitud
y con qué rapidez y hacia dónde se está desplazando, que como vemos aquí es hacia el noreste. Y bueno, pues es básicamente eso. Bueno, como conclusión rápida, es pues importante y es asombroso ver cómo hay tantas maneras de sacar y poder representar datos con solo el conjunto de datos de las coordenadas, ver todo lo que se pudo sacar. Igual, pues la circularidad, hacia dónde está creciendo, qué tanto está creciendo y qué tan rápido. Entonces, pues es asombroso ver cómo podemos aplicar estas cosas en la carrera futuro, ¿no? Gracias.